Hola, hola, ¿cómo están? En el video anterior estuvimos trabajando el amplificador operacional visto de una manera ideal. ¿Y esto por qué? Porque nos ayuda a sintetizar los cálculos en circuitos donde aparezcan estos amplificadores operacionales. Tendríamos dos características fundamentales basadas en la ganancia de lazo abierto, en la resistencia de entrada, en la resistencia de salida, y están fundamentadas en que las corrientes para la entrada inversora y para la entrada no inversora, las corrientes deben ser cero. Igualmente, los voltajes entre estos dos terminales deben ser cero, que traducido a que yo pueda medir ese voltaje respecto a una tierra, entonces el voltaje de la entrada inversora respecto a la tierra tiene que ser el mismo voltaje de la entrada no inversora respecto a tierra. Vamos entonces a aplicar este concepto en un ejercicio del libro de Alexander Isádico, ejercicio que ya aparece resuelto en la descripción del video, aparece el PDF con la solución de ese ejercicio y también aparece un enlace para que usted pueda descargar libros de fundamentos o análisis de circuitos. Pues bien, el ejercicio seleccionado viene del libro Fundamentos de Circuitos de los autores Alexander y Sádico, que en la quinta edición, y es el 5.13. Y nos están preguntando que encontremos el voltaje sobre la resistencia de 10 kiloohmios. Entonces aquí nos están preguntando por este voltaje y la salida, la corriente de salida a la salida del amplificador operacional. Estas serían las dos. Para poder arrancar con a poder encontrar esas dos eh, I sub 0 y el B sub 0, pues tendremos que recordar. Lo primero es que aquí una corriente de entrada, aquí las corrientes a la entrada no inversora y la inversora deben ser cero. Acá tenemos una corriente cero y acá también tenemos una corriente cero. ¿Qué implica? Pues que nosotros podemos pensar en que vamos a aislar este circuito, va a quedar aislado de este a nivel de corrientes. Quiere decir que si consideramos que nuestra fuente de tensión está entregando corriente, la corriente comienza a bajar por acá, no se va a ir absolutamente nada, se va a ir por acá porque aquí no va a haber entrada a la entrada del terminal no inversor, no va a haber corriente, entonces la corriente va a seguir este camino. Y si consideráramos que nuestra Tierra estuviera acá, entonces es como si tuviéramos aislado completamente ese circuito. Si es así, entonces nosotros podríamos considerar que se puede determinar un voltaje en este punto que podríamos llamar un voltaje V sub A. Y ese voltaje V sub ¿a qué sería igual? Ese voltaje V sub A tendríamos un divisor de tensión que vamos a calcular la tensión entre estos dos terminales, o sea, para la resistencia 90 kiloohmios. Y como es un divisor, entonces lo único que decimos que son los 90 kiloohmios sobre la suma de estas dos resistencias, o sea, 10 más 90, vamos a dejarlo aquí escrito, 10 más 90, también esto expresado en kiloohmios y acá lo multiplicamos por el voltaje que es de 1 voltio. 90 sobre 100 nos da 0.9 por 1 nos da 0.9 voltios. Ya tenemos eso. Ahora, la pregunta es ¿para qué me sirve este voltaje? Recuerde que ese voltaje, el voltaje en este terminal es el mismo voltaje en este terminal y si usted se da cuenta, ese voltaje también se va a ver reflejado acá. Y ahí seguimos pensando, bueno, aquí hay una corriente de salida a la salida del amplificador operacional y esa corriente por encontrarse acá en una bifurcación, pues ella se va a separar. Va a separarse por una corriente acá y una corriente acá. Podemos llamar esta corriente como I1 y esta corriente como I2. Y podríamos considerar que si yo mirara, redibujara mi circuito, por acá tendríamos el I sub 0, por acá vendría el I sub 1, ¿cierto? ¿Y qué se encontraría? Mire que se encuentra con una resistencia por acá de 100 kiloohmios, más sigue acá el camino. Recuerde que aquí la corriente no va a hacer esto porque es cero
corriente de entrada a la inversora, entonces la corriente completamente tiene que seguir este camino. Quiere decir que, visto acá, es como si tuviéramos dos resistencias en serie y sería una de 50 kiloohmios. Y por acá entonces vamos a dejar nuestra tierra. Y la corriente I2, pues entonces lo que ella va a hacer básicamente sería esta de acá y aquí tendríamos nuestros 10 kiloohmios. Esa corriente I2 entonces lo que haría sería esta, bajando, siguiendo este camino. ¿Listo? Entonces, mire que este B sub A, ¿en dónde está? Ese B sub A está por acá. Este sería mi B sub A. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo calcular el voltaje, este B sub A ya lo tengo que es de punto 9. Y ese voltaje, que es básicamente esta tensión, porque aquí tenemos la Tierra, entonces vamos a decir que la corriente, ahí a qué va a ser igual, en este caso sería I sub 1, va a ser el voltaje sobre la resistencia, entonces va a ser el B sub A, ¿cierto? Sobre la resistencia que serían los 50 kiloohmios. El B sub A ya lo tengo que son 0.9 voltios y lo dividimos entre esos 50 kiloohmios y esto nos da, entonces si hago acá la operación, digo 0.9 dividido 50 exponente 3, esto me da 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces, esto es 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Qué unidades? Recuerde que es corriente, unidades de amperio. Entonces, mire, con este voltaje pude encontrar esta corriente que vendría a ser esta corriente. Ahora, yo puedo encontrar cuál es el voltaje este V sub 0, ¿cierto? Aquí, aquí vamos a pintarlo. Acá tenemos el V sub 0, que es el mismo V sub 0 que tenemos acá, que es el mismo que nos están hablando acá. Este V sub 0, pues entonces hacemos también ley de Ohm. Tendríamos la corriente que está pasando por esas dos resistencias. Entonces vamos a decir que el V sub 0 va a ser la corriente, en este caso I1, por la resistencia de 100 kiloohmios más 50 kiloohmios. Y esto nos da, entonces, este va a ser el 1.8 por 10 a la menos 5 amperios multiplicado por 150 kiloohmios. Y si lo hacemos aquí, calculadora, entonces tenemos 1.8 y esto lo vamos a multiplicar por 150 por 10 a la 3. Y esto nos da 2.7 voltios. Entonces acá podemos colocar 2.7 voltios. Ya tenemos el V sub 0. Esto ya hace parte de la respuesta. Nos falta determinar el I sub 0. Pero ese I sub 0 entonces nos damos cuenta que esta corriente se va a separar en dos, se va a bifurcar, entonces vamos a decir que el I sub 0 va a ser igual a un I sub 1 más un I sub 2. Un I sub 2. Ya tenemos I sub 1, nos falta calcular I sub 2, pero el I sub 2 también lo podemos calcular de una manera sencilla. ¿Por qué? Porque tenemos el B sub 0, entonces aquí vamos a decir, bueno, podemos dejarlo así, podemos dejar acá el I sub 2, entonces, ¿a qué va a ser igual? Por ley de Ohm, voltaje es igual a I por R, entonces esto será V sub 0 sobre la resistencia. ¿Cuánto vale V sub 0? Pues 2.7 voltios. ¿Cuánto vale la resistencia? En este caso son 10 kiloohmios y aquí tendríamos entonces, esto sería 2.7, ¿cierto? Dividido 10 exponente 3. Y esto nos da 2.7 por 10, bueno, así 10 kilómetros. 2.7 por 10 a la menos 4. 2.7 por 10 a la menos 4 amperios. Quiere decir que el I sub 0 va a ser el I sub 1, 1,8 por 10 a la menos 5, más el 2,7 por 10 a la menos 4 y esto nos da entonces 2.7 más 1.8 exponente menos 5.
Esto nos da 2.88, 2,88 por 10 a la menos 4. Que podríamos dejar mover este dos lugares y dejarlo como 288 por 10 a la menos 6. Y aquí entonces esto a nivel de microamperios nos quedaría en 288. Y entonces esta sería la respuesta para esa corriente. Bien, hasta aquí este video. Recuerde que si tiene alguna duda, por favor, déjela en los comentarios que yo estaré presto a solucionarlas. Gracias por apoyarnos. Nos vemos en el próximo video.